Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y actualmente nos encontramos cursando el segundo ciclo en nuestras respectivas carreras, como Ingeniería Industrial, Marketing, Contabilidad, Administración e Enfermería. Somos del grupo 2 y presentaremos nuestro emprendimiento de difusión cultural. Es el documental El Tusteno, siendo conocida una novela muy reconocida en nuestro país y en la literatura universal. Hablemos un poco de su vida, de quién fue César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco en 1892. Es uno de los poetas hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Reconocido y original innovador, es asimismo uno de los más herméticos y complicados. No obstante, su popularidad en la literatura de lengua española son innegables. Además de su labor poética, Vallejo escribió también teatro, crónica periodística y prosa de ficción. Sin embargo, comparadas con los estudios críticos sobre su poesía, son muy pocos los análisis sobre la producción de ficción del escritor peruano. Vallejo fue el 11º hijo de la pareja de mestizos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Currinero. Sus padres contrajeron matrimonio en 1869 y establecieron una familia modesta, pero relativamente acomodada, llegando siendo el padre de Vallejo gobernador de su pueblo. Se formó en una familia mestiza con creencias religiosas. Deseaba que se convirtiera en cura. Vallejo fue excelente alumno durante su educación primaria, cursada entre 1901 y 1904, hasta el punto en que su maestro, Abraham Arias Peláez, le recomendó a la familia que lo enviaran a estudiar la educación secundaria en Huamachuco. Continuó sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco entre 1905 y 1907. Luego fue un alumno libre. No asistía a clases por motivos económicos. Durante 1908, tiempo durante el cual sus notas fueron excelentes, en esa época empezó su curiosidad literaria. Su educación básica la realizó en el Centro Escolar 271 del mismo Santiago de Chuco, pero de abril de 1905 a 1909 cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, debido a problemas económicos, regresó a la ciudad para trabajar y luego ahorrar dinero para continuar sus estudios. Ayudó a su padre en las tareas administrativas del gobernador y abordó las realidades de los trabajadores de las minas de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco. En 1915, a los 23 años, se graduó de bachiller en Filosofía y Letras, especialidad de literatura, con una tesis sobre el romanticismo en la literatura castellana, editada en Trujillo ese mismo año. César Vallejo, a fin de costearse sus estudios, trabaja como profesor en el Centro Escolar de Varones número 241. Luego fue profesor en el Colegio San Juan, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. Paralelamente, se incorporó a un grupo denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Escobar, además de estar Juan Espejo Asturrizaga y Alcides Espeluz. César Vallejo todavía era un estudiante pobre en ese momento. Escribía poesía, con un peinado bohemio clásico, dudando entre dedicarse a la literatura o asegurar su futuro económico. Luego de obtener la licenciatura en Artes, comenzó a estudiar Derecho, carrera que se prolongó hasta 1918. Si Antenor Orrego, en 1916, un joven cajamarquino que estudió filosofía en la misma universidad, no hubiera formado un grupo de jóvenes entusiastas con la afición por la literatura, el arte y los intelectuales, Vallejo quizás hubiera terminado como un abogado provinciano, culto y aficionado a la poesía. El grupo originalmente se llamaba Los Bohemios de Trujillo, pero la crítica eventualmente lo denominó Grupo Norte y fue nombrado Grupo Norte por el diario El Norte, donde Orrego lanzaría una fructífera labor de promoción cultural. Muchos años después, la mayoría de los artículos de Vallejo escritos en París aparecerían en su página para sobrevivir. El poeta peruano César Vallejo llegó por primera vez a París el 13 de julio de 1923. El poeta peruano le valió el título de crítico de arte y literatura
por su colaboración con la revista limeña Mundial y Variedades, que tuvo más de 100 artículos publicados entre 1925 y 1930, y trabajó como periodista del diario El Comercio de París desde 1928. Esto es gracias a su ingreso al Bordeaux des Grands Journaux Latino-Americains, que le permitió acceder a las principales obras teatrales, óperas, estreno de películas, exposiciones de arte y novelas literarias publicadas en París que rugieron en la década de 1920. La principal razón por lo que el poeta peruano apareció en París fue por injustas razones políticas que pasó en el Perú, ya que sufrió un duro golpe en la cárcel durante casi un año y le preocupaba que su caso fuera reabierto y lo encerraran en Perú nuevamente. El poeta añoraba su tierra natal, pero al mismo tiempo amaba los días de París, donde también escribió sus mejores libros, uno de los cuales es el libro de los Heraldos Negros, conocido hasta el día de hoy. Vivió efectivamente en París más de 13 años. Finalmente, cayó enamorado y pasó el resto de su vida con su amada esposa francesa, Georgette, hasta el día de su muerte. El Viernes Santo del 15 de abril de 1938 murió César Vallejo en París, quien nació, se crió, luchó y añoró siempre Santiago de Chuco, tierra a la cual amó entrañablemente. Tenía a la razón 46 años. Murió, escribe Juan Larrea, quien presenció su muerte sin aspaviento alguno. El gran poeta peruano muere por concesión y agotamiento, debido a que entregó las fuerzas de grandioso espíritu y maltrecho cuerpo a favor de la causa del hombre, por el compromiso que asumió de defensa de la dignidad, el bien y la nobleza. Murió combatiendo en trinchera, en este caso de la cultura y el arte auténtico y verdadero, imbricado totalmente con esa otra guerra militar y terrena, en batalla contra el mal y la muerte. Su martirio es el sacrificio de un guerrero, quien nos dio el ejemplo con su vida de cómo hay que asumir una causa y adoptar un compromiso a favor de los ideales renunciables de la humanidad. Su muerte es un paradigma, una página heroica, una epopeya, como la más grande de los fastos universales. Los enfrentamientos en los campos de batalla del 15 de abril de 1938 fueron arduos. Él cayó en trinchera. Asimismo, sus restos se encuentran sepultados en el conocido cementerio de Montparnasse de Francia. Los hechos suceden en el asiento minero de Quirubilca. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles: indios brutos, raza endeble, servil humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Whis, toman parte en la violación de Graciela, la rosada, a quien han jugado los dados. Entran en turno por orden de jerarquía social y económica. Los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna
ilustra la inhumanidad indescriptible que se refleja en la crueldad de los gertames y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. La novela nos señala lo que precisamente fue el organismo social en estos tiempos y que aún algunas cosas actualmente se mantienen ante todo en la sierra. Me parece muy fundamental la sostén de la fila, iniciando por los aspectos generales, personales, dueños de las minas, los empleados, los marinos y los obreros, al igual que las contradicciones entre ellos. La novela termina con una definitiva sensatez, investigación y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minería. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios de derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar. Y, por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. César Vallejo, con la obra El Tungsteno, demostró un propósito social: condenar el abuso, la injusticia y la explotación de los indígenas. Asimismo, el maltrato a la mujer de esa época por parte del imperialismo norteamericano y la esclavitud del mismo por parte de la clase dominante peruana. Esta novela nos trae un panorama diferente de lo que estamos acostumbrados a visualizar hoy en día, y al mismo tiempo saca a la luz el tipo de maltrato, abuso y entre otras faltas por parte de las autoridades que buscan cumplir leyes a favor de cada uno de ellos. Vallejo también nos menciona un ambiente lejos de la civilización, donde los más afectados no pueden defenderse, logrando mostrar su interés con fines marxistas por parte del autor, quien era influenciado por pensamientos comunistas. En la actualidad existen leyes que protejan a las poblaciones vulnerables de toda índole de maltrato. Sin embargo, es lamentable que aún exista la explotación, discriminación y racismo hacia las personas de bajos recursos, incluyendo a las mujeres, violentándolas de manera física y psicológica. Hoy en día existen entidades que salvaguardan la integridad de estas personas, como las ONGs, los ministerios, las defensorías, etc. El tungsteno es el trabajo de los aborígenes en una protesta social contra la explotación de los indígenas. Esto mostró la necesidad de una empresa minera, la Minino Society. César Vallejo aparece como un narrador que se niega a ingresar al mundo indígena. A pesar de los elogios de los indios explotados, ha mantenido su apariencia. Los arrestos de dos indígenas, Isidro Yepes y Braulio Condos, fueron detenidos por el relato del narrador de los pueblos indígenas, que viven fuera de la vida nacional y extranjera del Perú. Juez y empresario José Marino, el padre Veralude y el gobernador local Luna muestran una inexplicable inhumanidad reflejada en la brutalidad de la policía militar y la insensibilidad de los residentes de Colca. La valiente mano derecha de Servando tuvo un gran valor para protestar contra la ilegalidad. Se produce un breve levantamiento indio, pero trágicamente se asfixió. La burguesía del Toro Colca condena la sangre roja. El tercer y último capítulo de la novela
se centra en la discusión política entre Servando Ricta y Leonidas Benítez, de un ingeniero topográfico. La derecha de Blacksmith predice una revolución mundial en la que se liberará toda explotación injusta de los indios del mundo. Leonidas Benítez fue fiel a sus creencias desde el principio, pero los intelectuales gobiernan el día. Y finalmente, Benítez cree firmemente que los intelectuales deben servir como liderados para la clase trabajadora. Vallejo se inspiró en la novela El Tungsteno debido a la explotación y el maltrato de los esclavos de la mina de Quirubilca, por la cual decidió realizar esta denuncia contra los mineros indígenas que eran discriminados. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano,